Muy buenas noches a todos los alumnos que han solicitado esta conferencia. Vamos a hablar sobre el COVID-19. La he titulado Aclarando el Panorama, porque vamos a hablar algunos aspectos sobre qué debió y qué no debió hacerse. El tema de las preguntas más frecuentes que ustedes han hecho respecto al diagnóstico y una visión al panorama de las relaciones entre el COVID-19 y el punto de vista cardiológico. El temario va a ser el siguiente. Vamos a analizar primero la epidemiología en la línea del tiempo, algunos aspectos de mortalidad, mecanismo de infección, las pruebas moleculares versus rápidas, qué hacer, estratificar al paciente y finalmente algunos aspectos relevantes para el cardiólogo. Comencemos con epidemiología y línea del tiempo. En JAMA hace poco se ha publicado, el 10 de julio, un artículo interesante, revisión sobre este tema, y publican esta curva del tiempo. Y tenemos que aprender. Si bien es cierto, hay un viejo dicho que dice que después de la guerra todos somos generales. Es verdad, pero también hay otro dicho que dice aprende de la historia. Es decir, tus errores del pasado deben de ser un maestro profiláctico para el futuro. Un maestro que te ayuda a prevenir en el futuro. Recordemos que todo esto comienza el 31 de diciembre. El 31 de diciembre, la China alerta a la Organización Mundial de la Salud que hay un brote de casos de neumonía con causa desconocida en Wuhan. Posteriormente, el 7 de junio, oficialmente la Organización Mundial de la Salud dice que se ha identificado el virus, que es un coronavirus al que se denominó COVID-19. Muy bien, fíjense. En diciembre, con todas las noticias que habían, sabíamos que los chinos tenían problemas. Primero, de infección del personal, por lo tanto, se requería un equipo de protección personal especial. Sabíamos que el problema era pulmonar fundamentalmente y que los pacientes morían teniendo necesidad de oxígeno, ventilación mecánica en los casos más graves, obviamente con hospitalización en la unidad de cuidados intensivos. Y se requería un personal sanitario idóneo, capacitado en manejo de ventilación. Asimismo, personal sanitario joven, puesto que los médicos mayores tenían una alta mortalidad. A fines de enero ya teníamos 3 continentes con el virus, es decir, había esparcido y había casos en todo el Asia, en algunos casos en Europa, unos casos en Oceanía, de manera que ya teníamos 3 continentes tomados. Ante esta realidad, el Perú, como cualquier otro país, debe tener una agencia de inteligencia sanitaria que le diga al presidente esto está ocurriendo en el mundo y es muy probable que esto llegue acá porque se ha esparcido en menos de un mes a 3 continentes. Por lo tanto, ¿qué se debió hacer en el Perú? Para enero debíamos haber tenido un diagnóstico situacional por regiones, un abastecimiento que debió de haberse negociado en ese momento. No después, porque después cuando trató de hacer esto el gobierno, ¿qué encontró? Encontró que la demanda era enorme, que todos los países se habían adelantado a hacer los pedidos y no podían enviarles ningún tipo de implementos ni de material médico. De manera que lo ideal debió hacerse un diagnóstico situacional por regiones y abastecerse de equipos de protección personal, ver si nuestra capacidad de brindar oxígeno era la adecuada, si no fortalecer las regiones en las que no había plantas de oxígeno ni balones de oxígeno disponibles. Asimismo, también valorar nuestra cantidad de unidades de cuidados intensivos, la cantidad de ventiladores a disposición, de manera que se debió de implementar con estos elementos las regiones más vulnerables. Además, debió de entrenarse al personal sanitario joven para esperar al enemigo con el ejército armado y bien entrenado. Miren, el 6 de marzo, enero, febrero, marzo, prácticamente 2 meses, y si contamos diciembre, la epidemia en China en diciembre, estamos hablando de que han pasado casi 2 meses y medio y el 6 de marzo se reporta el primer caso en el Perú. Si ya conocíamos que había 3 continentes que estaban ya con el virus, significa que el virus no viaja solo, viaja con las personas. Por lo tanto,
nuestros pacientes, nuestros primeros pacientes iban a ser casos importados, que entren por las fronteras. Entonces, lo que cabía hacer era el cierre de fronteras aéreas, terrestres y marítimas, sobre todo de los países con casos registrados. El aislamiento obligatorio de todos los que ingresan al país y repatriados. Es decir, todo el que ingresa al país debió de ser obligado a hacer una cuarentena en un hotel que el Estado debe pagar cerca del aeropuerto o cerca a los puertos o cerca a las fronteras, de manera que sean observados y cercados epidemiológicamente para ganar tiempo, porque sabemos que esto iba a ser como coger agua, iba a caer por entre los dedos, usándonos de balones, ventiladores mecánicos, fortaleciendo nuestras unidades de cuidados intensivos a nivel de todo el país. Hemos puesto acá una estrella porque aquí es donde el gobierno peruano, del 15 al 16 de marzo, el domingo 15 lo anuncia, el 16 lo hace realidad, genera el confinamiento estricto, sacó a los vulnerables a las calles, cobrar bonos y de paso también a contagiarse. Exactamente son las incongruencias que quiero llamar la atención en esta pequeña conferencia. Si nosotros estamos haciendo un confinamiento estricto, que es una estrategia, como diferente a la que estoy proponiendo que debió hacerse, pero es una estrategia. Y si hacíamos concordancia con esa estrategia, pues lo que debimos hacer fue evitar que nuestros vulnerables salgamos. ¿Quiénes iban a cobrar los bonos? Las personas vulnerables, las personas ancianas, las personas pobres. De manera que esa estrategia, por un lado, intentaba frenar, pero por otro lado, enviaba a los vulnerables a cobrar bonos y a adquirir el virus. Creo que lo más sensato en esos casos hubiera sido hacer cercos epidemiológicos y aislar a los vulnerables, pacientes de más de 60 años de edad y aquellos que tenían comorbilidades. En fin, las cosas están como están. Nadie dice que hayan hecho las cosas de mala fe, pero pienso que esta pandemia nos debe dejar lecciones claras para que en el futuro podamos afrontar de una manera diferente un brote epidémico en nuestro país. Es sobre la mortalidad. La mortalidad existe en todos los grupos etarios, pero es muy, muy rara en gente joven. Fíjense, personas de menos de 18 años tienen 0.4 por 1000. O sea, 0.4 muertes por 1000 casos de COVID-19 diagnosticados. Entre 18 y 30 años, 1,1 por 1000. Entre 30 y 39, 3,5. Y fíjense acá, a partir de los 50 años comienza a subir. 29 por 1000, es decir, prácticamente 3%. Mientras que a partir de los 65 años sube a 10%, de 75 a 84, 21%, y de mayor o igual a 85 años, 30%. Es decir, a mayor edad, más mortalidad. Y esto quizás tenga alguna relación con el tipo de respuesta inmunológica y la cantidad de receptores para el virus. Ambas explicaciones fisiopatológicas han sido dadas. Y esto en vista de que los hallazgos del receptor natural para el virus son más frecuentes en personas mayores, en personas con comorbilidades cardíacas como hipertensión, enfermedad coronaria, y también más en hombres que en mujeres. Por eso las tasas de infección hombre-mujer son 6-4. Sobre el mecanismo de infección también las cosas están claras. Es un coronavirus. Se llama coronavirus por esa corona radiada de espículas, en cuyo extremo está la proteína S, que es la proteína de unión. Esta proteína de unión se va a juntar a su receptor natural, que es el receptor ECA2, es decir, enzima convertidora de angiotensina 2. Luego vamos a dar unas palabras para diferenciarla de la ECA circulante. Y esta tiene un activador que es una proteasa de serina 2 transmembrana, que es la que va a clivar y va a facilitar la unión de la proteína S a la ECA2. Ingresa el virus y al ingresar hace trabajar a la célula para producir
muchos virus y seguir infectando a la persona. ¿Esto qué va a generar? Va a generar una respuesta inmunológica en el alveolo. Habrá mayor trasudado, habrá mayor migración de células inmunológicas, las cuales secretarán una serie de citoquinas que generarán mayor inflamación. ¿Qué debemos de reflexionar sobre la ECA2, sobre el receptor de la proteína S del coronavirus? Esta ECA2, una vez que se ha unido al coronavirus, va a ser subregulada, es decir, va a estar disminuida en su expresión a partir de entonces. ¿Y qué ocurre? Normalmente la ECA2 en la membrana de los neumocitos es un degradador de la angiotensina 2 y de la angiotensina 1. Si no hay de este degradador, porque está subregulado, habrá mayor exposición del pulmón a angiotensina 2. Y la angiotensina 2 es una sustancia que produce injuria pulmonar aguda, remodelamiento miocárdico adverso, vasoconstricción, aumento de la permeabilidad vascular con edema intersticial. Por lo tanto, esta situación hace que se presente una realidad química que favorece la inflamación. Esta ECA2 es diferente a la enzima convertidora de angiotensina, que es la que hace convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2 y que es inhibida por drogas como el captopril, el enalapril y toda la familia de inhibidores de la ECA. Recordemos también que los bloqueadores de receptores de angiotensina actúan inhibiendo el receptor AT1 de la angiotensina 2. De manera que debemos de diferenciar la ECA2 de la ECA donde actúan los antihipertensivos inhibidores de la ECA. Este concepto es fundamental porque a veces se cree que los inhibidores de la ECA tendrían alguna acción sobre la ECA2 que es receptora de los coronavirus. Son dos moléculas parecidas pero diferentes. ¿Qué hay sobre las pruebas de diagnóstico? Las moleculares versus las rápidas. Aquí tenemos que hacer algunas reflexiones. No hay prueba mala. Lo malo está en que ha sido o mal indicado o mal interpretado. Fíjense una cosa. Primero hay que considerar el tiempo de evolución aproximado de la enfermedad para que uno indique una u otra prueba de diagnóstico. Lo segundo, hay que ver el procesamiento local y los días al resultado. En regiones como Arequipa, uno se toma la prueba molecular, por ejemplo, y esta, en vez de salir en 4 o 5 horas, como sería en un lugar donde existen las máquinas de procesamiento, demoran en darnos el resultado entre 5 a 8 días. Yo lo he visto particularmente en amistades cercanas, han demorado 7 a 8 días, cuando la persona ya tenía un ingreso en la segunda fase pulmonar, recién le decían que era positivo. Y todo ese tiempo que hizo la persona vivía en penumbra, no sabía si estaba o no estaba con la enfermedad. Y eso lleva a confusión y a retrasos. Entonces hemos aprendido algo, ¿no? Las pruebas deben de ser solicitadas de acuerdo al tiempo de evolución aproximado desde el punto de vista clínico y en segundo lugar, qué utilidad tengo y si el lugar donde yo trabajo me da resultados inmediatos o tardíos de esa prueba. También debemos de saber la sensibilidad, especificidad del valor predictivo, los falsos resultados de las pruebas. Fíjense una cosa, por ejemplo, acá vamos a ver en la línea azul cuál es la curva de presencia de antígenos virales. Fíjense, comienza a subir desde el estado de incubación. Este estado de incubación ya hace que la persona ya esté teniendo poder contagiante. Y si yo hiciera una prueba al tercer día del contacto, por ejemplo, y aún sin haber iniciado los síntomas, la persona podría salir positiva, una prueba molecular. Esta positividad va a ser muy aparente entre el día 7 y el día 15 y luego bajará paulatinamente. Si yo pido la prueba antes del tercer día o pido la prueba después del día 15, es probable que tenga falsos negativos. La utilidad de las pruebas moleculares o aprovechando la transcripción reversa de la PCR
Deberíamos hacer la solicitud entre el día 5 del contacto hasta el día, aproximadamente hasta el día 15 o 17 de la evolución de la enfermedad. Asimismo, las pruebas rápidas que miden no hacen otra cosa que medir anticuerpos. Los anticuerpos que miden tampoco son, digamos, los anticuerpos que producen destrucción directa del virus, sino son anticuerpos presentadores de antígenos que favorecen la visibilidad del virus al aparato inmunológico. Por lo tanto, tampoco nos indican precisamente que haya o no haya inmunidad, porque solo ven uno de los 3 tipos de inmunidad, ¿no? Hay una inmunidad de antígenos que hace más visible al anticuerpo que hace más visible los antígenos del virus. Hay una inmunidad por anticuerpos que destruyen, lisan junto al complemento al virus, y hay inmunidad celular. Entonces, no siempre el hecho de que un paciente no desarrolle pruebas rápidas positivas no indica que no sean inmunes a la enfermedad. También es importante recordar que la inmunoglobulina G, que es la inmunoglobulina de ataque agudo al virus, comienza a producirse y a detectarse a partir más o menos del día 7º, pero digamos son altamente detectables entre el día 8 y el día más o menos 18. En ese rango es donde debo de pedir una prueba de este tipo. Si yo la pido antes, voy a tener falsos negativos. Si la pido después, voy a tener falsos negativos. Lo mismo ocurre con la inmunoglobulina G, aunque casi todas las pruebas miden ambas inmunoglobulinas. De manera que el promedio de positividad, estamos hablando a partir del 10º día, y pueden ser positivas incluso tardíamente. Es por eso que hacíamos el cuestionamiento. ¿Por qué en el Perú se usan estas pruebas rápidas para detectar enfermos? Estas pruebas rápidas están en un tiempo muy posterior a las semanas de mayor infectividad de esa persona, de mayor contagiosidad. De manera que si yo quiero hacer pruebas de screening y ver a qué pacientes voy a aislar con cercos epidemiológicos, debería hacer una prueba molecular. Esta prueba molecular me ayudará definitivamente a tomar acciones de cercado epidemiológico, siempre y cuando su informe sea en el mismo día. Pero si estas pruebas son informadas al 7º día, tampoco sirven. ¿Por qué? Porque van a pasar 7 días donde el paciente ha podido ser altamente transmisible del virus. Y la interpretación de las 3 pruebas, cuando se toman las 3 pruebas, pues ha sido también claramente descrita en muchísimos artículos y revistas, ¿no? Si solamente tengo prueba molecular positiva y no tengo inmunoglobulinas positivas, estamos en el periodo de infección de ventana, que llamamos de ventana, ¿no? Es decir, la incubación más los primeros días de infección, es decir, la primera semana. Luego de la primera semana voy a tener prueba molecular positiva y prueba rápida positiva inmunoglobulina M. Esto va a ser durante la segunda semana, entre el día 7 y 14. A partir del día 14 vamos a tener prueba molecular positiva y ambas inmunoglobulinas positivas. Si seguimos pasando en el tiempo, evolucionando en el tiempo, a partir de aproximadamente la tercera semana en adelante, solo tendré pruebas con inmunoglobulina G positiva. Si yo tengo un paciente con inmunoglobulina G positiva, M negativa y proteína C reactiva positiva, es posible que esté frente a un estadio tardío o a un estadio de recurrencia de infección. Asimismo, si solamente tengo inmunoglobulina M positiva, es probable que el paciente esté en un estadio temprano de la infección y la PCR tenga un resultado falsamente negativo. Muy bien. Asimismo, depende de dónde tomemos la prueba molecular. La prueba molecular en los primeros días es muy positiva en el tracto respiratorio superior y en la lengua y la faringe. Mientras que en los días sucesivos a la segunda semana, la prueba va a ser altamente positiva de secreciones bronquiales, esputo, básicamente, o muestras obtenidas por lavado bronquial. Todas esas atingencias deben detenerse antes de indicar una prueba e interpretarla en forma adecuada.
De otro modo, estaremos incurriendo en el error que ha cometido el Estado peruano, de hacer de las pruebas rápidas el caballo de batalla para combatir la epidemia, y esto ha llevado a que muchísima gente se confíe por tener pruebas negativas y estar en esta primera etapa de la enfermedad. Creo que eso ha sido un grave error del cual debemos aprender, y en lo sucesivo, si tenemos nuevos brotes, tendremos que pertrecharnos con las pruebas moleculares adecuadas. ¿Qué hacer frente a un paciente con sospecha de COVID? Si el paciente tiene un COVID sospechado o confirmado, lo primero que tengo que evaluar será estadiar la enfermedad. Y esto lo haré con la clínica, radiología y laboratorios basales. Si mi paciente tiene síntomas respiratorios altos asociados a fiebre o a síntomas digestivos como diarrea, y tengo una placa de tórax o una tomografía normal o con muy leves anormalidades, clasificaré a mi paciente como un COVID leve. Si el paciente comienza a presentar disnea, hipoxia significativa o tiene alteraciones moderadas en la tomografía, fundamentalmente porque los rayos X dan muchos falsos negativos, estaré frente a una infección moderada. Y si tengo ya signos de distrés respiratorio agudo del adulto, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, sepsis o shock séptico viral, con una tomografía marcadamente anormal, tendré que catalogar a mi paciente como severo. Asimismo, estos mismos signos me podrán hacer ubicar al paciente en alguna de las fases de la enfermedad. El COVID tiene 3 fases. Un estadio 1 de infección temprana, caracterizado por síntomas de infección respiratoria alta o enfermedad diarreica aguda asociada a fiebre. Esto ocurre durante la primera semana. En la segunda semana comienza a aparecer el estadio 2, que es el estadio netamente pulmonar. El estadio pulmonar se divide en 2 subestadios, ¿no? 2A y 2B. El 2A llamado L y el 2B llamado H. ¿Por qué se llama L o H? Por la elastanza pulmonar. Si es low, es high. L de low, H de high. Si estamos frente a una baja elastancia, es decir, una alta compliance, el paciente presentará afección pulmonar, pero no tendrá hipoxia significativa. Ese paciente estará tratado en su casa probablemente y será observado de cerca. Mientras que si pasa la fase de alta elastanza o baja compliance, el paciente ya requerirá aporte terapéutico de oxígeno. Y una vez que pasan 2 semanas aproximadamente, aparecerá el estadio 3 o estadio hiperinflamatorio de tormenta de citoquinas. Muy bien, entonces debo estadiar a mi paciente como leve, moderado o severo, y si está en la etapa o estadio 1, 2, 2A, 2B o 3 de la enfermedad. Recuerden que a mayor estadio de la enfermedad, menos eliminación del virus. Y a mayor estadio de la enfermedad, mayor inflamación sistémica. ¿Cuáles son los exámenes de laboratorio dentro de los múltiples exámenes que puedo hacer que van a ayudarme a estadiar adecuadamente a mi paciente? En la hematología, la presencia, el hemograma nos va a ayudar muchísimo porque vamos a valorar si hay o no linfopenia y el grado de linfopenia. También la relación entre neutrófilos y linfocitos son de gran ayuda. Luego podemos hacer un laboratorio para evaluación inflamatoria. Solicitaremos acá en Arequipa por lo menos proteína C reactiva, que es un índice indirecto también de la actividad de la interleuquina 6, que no la podemos medir acá en forma rutinaria, ferritina y procalcitonina. El estado trombótico valorando el dímero D y el estado cardíaco valorando troponinas y péptido natriurético. Miren todo lo que podemos medir en el paciente COVID, en la química general, en el conteo celular, en la fase inflamatoria aguda, en trombosis y hemostasia y los marcadores cardíacos. De esos, no olviden nunca pedir un hemograma, proteína C reactiva, ferritina, procalcitonina, dímero D, troponinas y péptido natriurético, porque eso nos va a permitir ayudar
a valorar la evolución. Asimismo, nos va a la presencia de... Luego de esto viene un segundo paso, que valoraremos el riesgo del paciente. Porque esto es importante, ¿para qué? Para tomar decisiones e informar a la familia y al paciente. Recuerden que toda decisión médica debe ser informada y tomada en conjunto con la familia. Podemos decir que el paciente puede estar en bajo riesgo cuando está clínicamente estable, el panel de biomarcadores mínimo que hemos descrito está normal, no requiere admisión hospitalaria, se hará el cercado epidemiológico domiciliario y el seguimiento domiciliario del paciente. Mientras que si estamos en un estado de riesgo intermedio catalogado porque clínicamente el paciente está limítrofe, estable pero limítrofe, con anormalidades laboratoriales ya significativas, incluyendo ya signos de injuria miocárdica o anormalidades en las imágenes, definiremos al paciente como estado intermedio y debemos considerar la admisión hospitalaria. La misma que cae por su propio peso en el paciente de alto riesgo. Es un paciente inestable con signos de hiperinflamación, signos de hipoxia severa, marcadas anormalidades laboratoriales y marcada injuria miocárdica. Una vez que hemos admitido al paciente en el hospital, desde el punto de vista cardiológico pasamos a la estratificación de riesgo intrahospitalaria y para eso, cuando el paciente tiene compromiso cardiovascular, estamos obligados a pedir tanto troponinas como péptido natriurético cada 24 o 48 horas para definir el tipo de injuria y poder tomar decisiones terapéuticas en ese sentido y también valorar el pronóstico del paciente. Muy bien, frente a esta introducción hablaremos un poco sobre las relaciones entre el COVID y cardiología. Recuerden que las complicaciones cardíacas son muy comunes en los pacientes con enfermedades respiratorias severas. Comunes, no estamos hablando solamente de COVID. Y como el COVID compromete el sistema respiratorio, también en forma directa o indirecta complicará al corazón. La injuria cardíaca aguda ha sido reportada hasta en 1 de cada 3 pacientes hospitalizados por COVID-19. Los hallazgos iniciales que inducen injuria cardíaca son mucho más probables en pacientes que ya traen una comorbilidad cardiovascular previa. Fíjense, tenemos problemas por infarto miocárdico tipo 1, infarto miocárdico tipo 2, síndrome de Takotsubo, cardiomiopatía de estrés, isquemia microvascular por microtrombosis intramural, taquiarritmias o propiamente miocarditis viral. ¿Qué hacer? Cuando nosotros tenemos un paciente con COVID-19 y nuestras troponinas llegan por encima del percentil 99 sobre el límite normal, más alto, en pacientes que ya tienen un COVID-19 confirmado, declaramos al paciente como portador de injuria miocárdica. Todavía no decimos si tiene un infarto, si tiene una injuria no isquémica o es crónica. Simplemente lo catalogamos como injuria miocárdica. Esta injuria miocárdica puede estar o no asociada a isquemia cardíaca, como veremos a continuación. Si en la evolución, cada 24 o 48 horas, estas troponinas no varían más del 20%, decimos que esa injuria miocárdica es crónica y puede deberse a que el paciente ya tenía una insuficiencia cardíaca crónica, cardiomiopatías crónicas, hipertensión o enfermedad renal terminal o enfermedad renal crónica. Si las troponinas hacen curva, entonces diré que hay una injuria miocárdica aguda. Y esta aguda la divido en dos. Aguda no isquémica o aguda isquémica por infarto agudo de miocardio. La aguda no isquémica puede deberse también a dos grandes grupos de enfermedades, cardíacas primarias o enfermedades no cardíacas primarias. Las enfermedades cardíacas primarias que pueden dar injuria aguda no isquémica, a la cabeza estaría la miocarditis, el síndrome de Takotsubo, cardiomiopatía por estrés, la insuficiencia cardíaca aguda, y en las enfermedades no cardíacas primariamente
estaríamos frente a el embolismo pulmonar, que es muy frecuente en los pacientes con COVID severo o moderado a severo, la sepsis viral o el hecho de estar en una enfermedad crítica con disfunción de varios órganos. Finalmente, tenemos la injuria miocárdica asociada a infarto agudo de miocardio. Diremos que es un infarto tipo 1 si encontramos todo el cuadro clínico clásico de infarto tipo 1, es decir, dolor precordial, si es que el paciente puede manifestarlo, pues está intubado no lo va a manifestar, el electrocardiograma presentará elevación del segmento ST regional, en un eco fast, en un eco rápido, veremos una alteración de la motilidad segmentaria que obedece a la obstrucción de un terreno coronario, y esto será por una disrupción de placa aterosclerótica aguda. Mientras que en el infarto tipo 2 es una necrosis miocárdica más difusa. Esto es porque el corazón está sometido a hipoxia por la falla respiratoria o a hipotensión por el shock séptico viral. Asimismo, si hay taquiarritmias que complican la falla multiorgánica del COVID-19, la sepsis viral, también podrán ocasionar infartos miocárdicos tipo 2. Entonces, en resumen, si tengo un paciente con COVID y este tiene troponinas elevadas, catalogaré a mi paciente como portador de injuria y definiré si esta injuria es aguda o crónica, evolucionando cada 24 o 48 horas las troponinas. Si la variación es menos del 20% es crónica. Si hay una variación mayor al 20%, es decir, hay curva, definiré la injuria miocárdica como aguda y tendré que diferenciar si es una aguda no isquémica o si es una aguda isquémica por infarto miocárdico. Fíjense que la injuria tiene que ver mucho con el pronóstico, sea cual sea el tipo de injuria miocárdica, este está relacionado al pronóstico. Las barras azules indican la presencia de troponinas elevadas. Está relacionado al síndrome de estrés respiratorio agudo del adulto. Los que tienen troponinas elevadas están generalmente cursando con un cuadro de SARS. También están relacionadas a mayor mortalidad, a mayor uso de ventilación mecánica y a mayor presencia de arritmias malignas como fibrilación ventricular, que es una forma de muerte cardíaca, de muerte y a taquicardia ventricular. ¿Importan las cifras? Sí. Fíjense, si tenemos troponina I cardíaca, sobre todo high sensitivity, alta sensibilidad, si tenemos más de 0,04 nanogramos por mililitro hasta 0,8 redondeando nanogramos por mililitro, la mortalidad asociada es de 1 de cada 3. Mientras que si mis cifras de troponina son mayores a 0,8, la mortalidad es de 91%. Es decir, es un marcador de mortalidad, de muy mal pronóstico. No solo la elevación de la troponina como marcador de injuria, sino como marcador de pronóstico. Si yo tengo estas cifras, debo parar las antenas. Y si tengo estas otras, pues mucho más. Mi paciente va a ir muy mal. También importa el tiempo en que las pidas. No es lo mismo pedir al cuarto o quinto día entre la primera y segunda semana. Se puede hacer un pedido basal, pero debo hacer un control necesariamente pasar las 2 semanas. El punto de quiebre está en los 16 días. La troponina I cardíaca ultrasensible está en la mayoría de pacientes COVID moderados a graves, elevada y muy elevada a partir de los 16 días en aquellos que tienen mal pronóstico, es decir, en aquellos que van a tener mortalidad incrementada. Acá en azul vemos los pacientes que tienen buena evolución. No incrementan la cifra de troponinas. Los que tienen muy mal la evolución son aquellos que elevan a partir de los 16 días, lo cual indica que en la curva del tiempo del ciclo de enfermedad, de historia natural de enfermedad, estaría siendo un marcador de que esté ingresando este paciente en la fase hiperinflamatoria de la tormenta de citoquinas con injuria miocárdica asociada. ¿Qué tipo de injuria? Cualquiera de las que hemos dicho, de acuerdo a el algoritmo que hemos presentado en la diapositiva previa. También este grupo de investigadores nos muestra que los pacientes que tienen
enfermedad cardiovascular previa y troponinas elevadas son los que peor van. Tiene una mortalidad de casi el 70%. Sin embargo, la presencia de enfermedad cardiovascular en la línea de color verde con troponina T normal no eleva mucho, eleva un poco, pero no mucho, no tanto la mortalidad como el antecedente de enfermedad cardiovascular asociado a elevación de troponinas. Y si el paciente no tiene enfermedad cardiovascular previa, pero tiene troponinas elevadas, está en un grupo intermedio, ¿no? Con un riesgo de mortalidad también alto, 37%. De manera que no debemos de pasar por alto la información tan valiosa que nos da el dosar troponina T o troponina I en los pacientes con COVID-19. Es muy importante también tener en consideración la elevación del péptido natriurético. En esta serie de Wuhan, por ejemplo, los pacientes que han tenido fatalidad y los que han terminado con muerte han tenido cifras mucho más altas de péptido natriurético que aquellos que se han recuperado. Es decir, estos dos marcadores cardíacos son de importancia pronóstica fundamental. Dejando la injuria cardíaca, pasaremos a hablar sobre la trombosis. Es otro factor de riesgo asociado al tema cardiológico en los pacientes con COVID. Los mecanismos de trombosis son múltiples. Los pacientes tienen factores de riesgo y estos factores de riesgo ya están bastante bien definidos, tanto clínicos como de historia pasada, de comorbilidades que hacen al paciente más susceptible a tener trombosis. Los hepatópatas, los nefrópatas, los neumópatas, los cardiópatas y los portadores de cáncer son aquellos que más hacen trombosis. Por otro lado, la respuesta inflamatoria, la disfunción endotelial, producto de la endotelitis que produce el virus, hace que haya cambios en el factor tisular, linfopenia y aumento de citoquinas inflamatorias como interleuquina 6. Y bueno, esta hace que el hígado produzca más proteína C reactiva. Todo esto está asociado también a anormalidades hemostáticas. Esta endotelitis genera microtrombos en varios tejidos, pulmones, corazón, riñones, aumentarán los biomarcadores cardíacos, por lo tanto, y aumentarán los marcadores de trombosis, es decir, todos los productos de degradación de la fibrina y dentro de ellos el dímero D estarán elevados, el tiempo de protrombina estará un poco prolongado y las plaquetas estarán algo consumidas. Finalmente tendremos problemas clínicos, tromboembolismo venoso, infarto miocárdico y de otros tejidos, y CID, coagulación intravascular diseminada. Las estrategias de profilaxis para tromboembolismo venoso deben de estar consideradas siempre. Si tenemos pacientes con COVID externados, hay que considerar si están en riesgo alto. ¿Para qué? Para dar profilaxis a dosis estándar, con, por ejemplo, heparinas de bajo peso molecular. Si tenemos pacientes hospitalizados en sala común, con mayor razón. Si estos pacientes están hospitalizados en UCI o tienen síndrome de distrés respiratorio agudo del adulto, debemos estar con las antenas bien paradas, hacer un escalamiento de la dosis. Dar más dosis profiláctica. Y si los pacientes definitivamente tienen cuadros confirmados de tromboembolismo venoso o embolia pulmonar, con toda seguridad tendremos que incrementar nuestras dosis ya a dosis terapéuticas anticoagulantes. Recordemos que las cifras chinas nos han enseñado que los pacientes que están en la UCI o que tienen distrés respiratorio agudo del adulto tienen hasta 30% de hallazgos de trombos en el sistema venoso profundo en miembros inferiores y en la tomografía hallazgo de embolia pulmonar en las arterias pulmonares grandes y medianas. Es decir, es frecuente. Y este problema se puede prolongar también poshospitalariamente, como en cualquier enfermedad. Este es un artículo antiguo, no relacionado al COVID, pero que nos dice que una enfermedad infecciosa seria tiene una alta tasa de probabilidad de trombosis incluso hasta 180 días después. En el hub de COVID-19 del ACC,
copiado esto de ahí, hay varios slides que son copiados de ahí, que dan muy buena información puntual. ¿Cuáles son los puntos que tenemos que considerar y llevar a la práctica diaria en relación a la trombosis? Primero, que el COVID-19, tener siempre presente que el COVID-19 es un factor de riesgo clave para trombosis, tromboembolismo venoso asociado a internamiento hospitalario. Que hay que adherirnos, engomarnos de una profilaxis basada en la evidencia, al menos en estudios clínicos, ¿no? Considerar una dosis intermedia o escalonada para pacientes más enfermos. Y debo de dar una profilaxis para tromboembolismo venoso posthospitalaria en aquellos pacientes con COVID que sean dados de alta y que en domicilio persistan inmovilizados, que persistan con marcadores inflamatorios aún elevados o que hayan tenido historia de tromboembolismo venoso. Y si nuestro paciente ha sido catalogado como portador de tromboembolismo venoso, este debe de recibir anticoagulación por lo menos 3 meses. No olviden de que se ha hablado mucho sobre hipertensión y COVID. La hipertensión es un factor de riesgo, una comorbilidad presente hasta en 50% de los pacientes que tienen COVID y COVID grave. Pero todas las asociaciones y todos los estudios en los que se han basado las recomendaciones de las asociaciones cardiológicas nos dicen que los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona no incrementan la morbilidad ni la mortalidad de los pacientes. En resumen, la hipertensión es una comorbilidad muy frecuente y que no debemos descontinuar el tratamiento antihipertensivo en los pacientes y que no debemos de pensar de que las drogas inhibidoras del sistema renina-angiotensina son dañinas, puesto que no hay evidencia actual de que lo sean. Más bien, no olvidemos dar inhibidores de este sistema renina-angiotensina a todos aquellos de alto riesgo, es decir, pacientes que tienen COVID y además tienen historia de falla cardíaca, enfermedad arterial coronaria, hipertensión arterial, diabetes o enfermedad renal crónica. Todas estas conclusiones también han sido dadas en los hubs de COVID-19 del ACC, que son, por cierto, muy aleccionadores. Y las últimas palabras, que también han preguntado algunos de ustedes: doctor, y yo hago ejercicios y me da COVID, ¿cuándo puedo volver a hacer ejercicios? La primera cosa sería preguntar al paciente si usted hace ejercicios competitivos o no. Si son ejercicios leves, suaves, pues las medidas serán también más laxas. Si el paciente está COVID negativo y es asintomático, es un deportista de competencia o hace ejercicio intenso, pues no necesita ninguna restricción. Pero si es COVID positivo y es asintomático o tiene síntomas leves o no ha sido hospitalizado, nosotros recomendamos una convalecencia de 2 semanas. A las 2 semanas el asintomático podría reiniciar actividades y reasumir las actividades debe ser escalonado y lento. Si el paciente ha sido hospitalizado o ha tenido durante el proceso sintomático un deterioro de la función cardíaca, pues esta debe ser reevaluada a las 2 semanas antes de recomendar la reinserción en las actividades de ejercicio. Y si el paciente ha tenido síntomas moderados a severos, pues tendré que asegurarme que el paciente haya superado la injuria miocárdica, si es que la hubo, antes de recomendar una reinserción a su vida de ejercitación habitual. Con estos acápites espero haber aclarado algunas dudas, aclarado el panorama en relación a COVID, la epidemiología, cómo debe actuarse a nivel de las políticas nacionales, cuándo pedir los exámenes auxiliares y qué importancia tiene el aspecto cardiovascular en la evolución de esta enfermedad. Para una segunda parte, que vendrá en otra oportunidad, hablaremos sobre las drogas cardiovasculares y su relación a cardiología. Muchas gracias.